Hola, hoy es 13 de octubre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre internet, redes, domótica y cacharreo variado. Y hoy quería aprovechar un poco todo el ruido que se está haciendo acerca de que puede ser que vivamos otro periodo de apagones y cosas de ese estilo un poco catastróficas en el futuro cercano, para hablaros de si os estáis planteando cómo proteger o cómo mitigar los efectos que pueden tener este tipo de eventos en casa, en vuestra red, en vuestro equipamiento, qué cosas debéis tener en cuenta, al menos cómo lo he hecho yo, cómo me lo he planteado yo. La primera pregunta que creo que tenéis que haceros es ¿qué queréis proteger? ¿Cuáles son las cosas que queréis intentar evitar que ocurran en vuestra casa con vuestros datos? En mi caso particular yo tenía claro dos cosas. Bueno, por un lado, digamos son tres. Una es, en cuanto a datos en general, yo quiero tener backup en casa, porque estamos hablando de la parte personal, de sobre todo las fotos que tengo, ¿vale? Fotos y documentos importantes, tenerlo con backup. Este episodio no va de cómo hacer backup o qué estrategias de backup seguir, pero bueno, creo que es importante recalcar que es muy relevante tener eso claro y que un backup no es simplemente tener una copia en otro disco duro, sino que, bueno, eso puede ser una especie de una estrategia de backup, pero muy simple. La idea de hacer backup es ir mucho más allá y es, por ejemplo, tener backup en diferentes ubicaciones. Una de ellas puede ser la nube, pero puede ser en un disco en otra localización y que el backup se haga de forma automática, que no requiere una intervención manual. Para mí esas son cosas fundamentales. Pero bueno, volviendo al tema, en cuanto a qué quiero proteger en casa, yo quiero proteger fundamentalmente dos cosas. Una es mi centro domótico o mi cerebro domótico, que en este caso es un mini PC con Home Assistant. Hay un montón de cosas que tengo en casa que funcionan domotizadas. Por suerte y por diseño, la mayor parte de ellas tiene un control local o no necesitan conexión a internet. Básicamente quiere decir eso, no necesitan conexión a internet para funcionar, lo cual significa que ante un posible evento de pérdida de conexión a internet no me va a dejar de funcionar la gran parte de domótica de la casa, y eso es de nuevo un criterio o un requisito de diseño. Pero claro, ese cerebro domótico es hardware, básicamente un mini PC con una instancia de Home Assistant y un dongle Zigbee para controlar la parte, que es mucha, que va por Zigbee. Entonces yo quiero evitar que haya problemas con ese hardware. ¿Cómo lo evito? ¿O qué hago para mitigar la probabilidad de que eso ocurra, reducir la probabilidad de que eso ocurra? O, si eso ocurre, tener una manera rápida de volver a mi estado, digamos, de partida. Pues hay dos cosas. Por un lado es la protección hardware. Yo tengo un pequeño UPS al que está conectado el PC con Home Assistant, que además, si detecta una pérdida de corriente, una UPS básicamente es una batería con cierta inteligencia que se enchufa a la red eléctrica y tú enchufas los dispositivos que quieres proteger a esa UPS. Y las UPS un poco más inteligentes permiten avisar al hardware si ha habido algún problema de que ha perdido la corriente. Es decir, si se detecta que hay una caída, puede estar funcionando, operando en batería a lo mejor media hora, pero si ve que se está quedando sin batería y la luz no vuelve, puede mandar una notificación al hardware para que se apague de manera ordenada, ¿vale? ¿Por qué queremos que se apague de manera ordenada? Porque queremos evitar que el hardware se apague de forma abrupta y eso pueda implicar que se estropee el disco, que se quede en un estado que no es el correcto, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, una estrategia de backup muy agresiva. Yo hago backup de Home Assistant en 3 ubicaciones diferentes todos los días y además tengo el hardware, entre comillas, duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que por un lado tengo la Raspberry Pi o conservo la Raspberry Pi donde tenía Home Assistant como Docker antes de tener el mini PC, por si el mini PC fallara, poder volver a reinstalar una copia de seguridad en la Raspberry Pi. E incluso tengo un dongle Zigbee adicional igual al que tengo por si ese fallara de un día para otro y poder restaurarlo, porque los dongles Zigbee además la radio se guarda en el backup de Home Assistant y podemos restaurar la red Zigbee, la radio Zigbee, con un pincho diferente, como si fuera el mismo que teníamos antes. Por otro lado, la segunda otra cosa que quiero proteger es el router de mi casa. ¿Por qué? No por nada, porque el router es el de operador, me refiero al router del operador, también quiero proteger el router principal neutro, pero el router del operador lo quiero proteger porque ya me ha pasado un par de veces que ante una caída de luz, una subida de tensión o algo así, ese router se ha estropeado y he tenido que esperar a que mi operador me trajera otro.
Entonces, ¿cómo podemos proteger esto? Pues hay dos formas. La que yo utilizaba antes, pero no la utilizaba con los routers, la utilizaba con otro tipo de hardware, es tener una regleta protegida ante picos de tensión, que no son muy caras y si se va la luz se va a ir, pero te va a evitar subidas muy fuertes en la tensión eléctrica. Y la otra es tener una pequeña UPS. Una UPS no tanto para mandar una señal de que se apague progresivamente y demás, no hace falta tener una UPS tan complicada, sino una pequeña batería que permite que ante un pico puntual, que a veces ocurre, que se va la luz 10 segundos, pero vuelve, pues que el router no se apague y no sufra esa subida de tensión. En mi caso, bueno, quizás es un paso muy extremo, se puede hacer simplemente tener una regleta de protección de subidas de tensión, yo creo que eso es lo más recomendable, pero la batería, bueno, es una opción adicional que funciona muy bien, la verdad. Yo ya lo he visto un par de veces que se ha ido la luz. Una vez se fue en ráfaga, en el sentido de que se fue 4 o 5 veces una incidencia en la zona de la red eléctrica y yo no tuve, vamos, ni me enteré, más allá de que alguna luz parpadeó, pero la red no falló, estuvo siempre activa y el router sobrevivió, que es lo importante. No lo hago tanto por mantener la conectividad, que eso es no súper relevante y además no va a durar la batería mucho tiempo, sino evitar que ese pico de tensión me estropee el hardware. Y bueno, esto es un poco, quería resumiros el tipo de estrategias que sigo yo para mantener, digamos, los assets o lo que quiero tener en mi casa a salvo de la mejor manera posible. Aunque bueno, hay otra serie de estrategias adicionales, pero bueno, estas son las principales y simplemente por ver si os da alguna idea para hacer lo mismo con lo que queréis proteger en vuestra casa. Así que, bueno, nos vemos pronto. Chao.